Buenas tardes, nos encontramos en un nuevo episodio de Santo Domingo Care con su equipo dinámico, el doctor Luis Oscar Baez Acosta, la doctora Kathleen Aniana de la Rosa Poirier, la licenciada Sofía Espaillat y la doctora Liyamni Pichardo, ginecóloga obstetra, y su servidor Bari Bigay. En el día de hoy vamos a hablar de neuroeducación y neurodesarrollo. Temas interesantes, tenemos una docente que nos va a hablar sobre cómo el sistema educativo dominicano podría adaptarse a las nuevas tendencias en el campo de la educación, sobre todo desde el punto de vista de la intervención, qué son los profesores hombres, y para eso le vamos a iniciar con la primera pregunta a Sofía Espaillat. ¿Qué es la educación inclusiva? Se habla tanto de inclusión en este mundo que yo no sé ni ya qué es lo que es la inclusión. Yo creo que hay que incluirme a mí también en la inclusión. A mí. Yo siempre cuando me preguntan eso pienso mucho, no sé si han visto un video que habla mucho de lo que vendría siendo la verdadera inclusión, que es quizá tener dentro del menú en un restaurante un menú en braille para la persona ciega, o quizá que la población aprenda un poco de la lengua de señas y poder crear esta comunicación con la persona sorda. La realidad es que la inclusión va más allá de solamente las necesidades que son obvias, no vidente, discapacidad auditiva, síndrome de Down, autismo, sino que muchas veces tenemos dentro de nuestra sociedad niños con necesidades que vienen por una falta de estructura dentro del hogar, que al no ser corregida a tiempo, pues se ve reflejada en la escuela y en la educación. Y tenemos docentes que lamentablemente no han sido capacitados y no saben cómo intervenir, no saben cómo trabajar con ese niño que tiene una necesidad, y nosotros estamos la gran parte del tiempo con esos niños en el colegio y creamos una conexión donde debería de interesar al docente también buscar cómo ayudar al niño, cómo puedo mejorar el proceso de aprendizaje del niño, aunque yo no sepa o no tenga las herramientas de qué es lo que el niño tiene en el momento. Wow, entonces yo leía cuando era pequeño una frase en los libros de primaria y decía, definición de la familia es la célula de la sociedad. Entonces, si la familia es la célula de la sociedad, ¿cómo está la familia dominicana, doctor? Yo creo que cuando vino Colón, que trajo el cristianismo con todo, y nos trajo la religión, y nos trajo toda la cultura española, ¿no? Nos trajo también la estructura familiar, el contenido y el continente. ¿Se ha perdido el contenido del continente? Yo creo que en cierto sentido sí. Lo podemos ver con varios ejemplos que hay en la sociedad. Pero ¿Los divorcios cómo están? bueno, altísimo. Y eso no solamente en este país, pero por el mundo entero. Yo creo que es más de un 50% que se divorcia. Sí, aquí yo creo que subió ahora. Subió ahora, sí. No, es algo terrible. Yo creo que las relaciones son más light. Sí, son mucho más light. No hay tanto compromiso como lo había antes. No se habla de boda. No se habla de boda. pero sí, definitivamente hay un problema con eso. Yo diría que se han perdido los valores, pero gracias a Dios que todavía somos un país que estamos centrados en la palabra y que tenemos esa fe en Dios. Que hemos legalizado el aborto, gracias a Dios todavía. Que todavía tenemos pues el pare con esas cosas, pero la tasa del divorcio está igual que la de la cesárea, ¿verdad que sí, doctora? Está bastante alta. Claro. ¿Somos los líderes en el país en eso? Bueno, no somos los líderes. Me parece que Brasil está en primer lugar. Me puedo equivocar, pero estamos dentro de los primeros, pero no somos el primer lugar. Okay. Tenemos una tasa de cesárea en 58%. Wow. Okay. O de manera que todavía existe el parto natural, Sí. que da el traste con... ¿qué es mejor, la cesárea o el parto natural? El parto natural. Ahora bien, el parto es lo ideal, es lo fisiológico, pero hay condiciones que pues tú quieres salvar la vida de la madre y la vida del bebé. Entonces, para tener un binomio materno-fetal completo, pues
si hay que hacer cesárea, pues se realiza una cesárea. Porque yo, y hago la pregunta, que porque estamos hablando de neuroeducación y neurodivergencia, porque se habla mucho de asfixia perinatal. Como de asfixia perinatal se habla mucho de parálisis cerebral infantil. ¿Qué es eso, Y doctor? yo quisiera saber si hay alguna, le vamos a preguntar a la pediatra ahora, si hay alguna asociación entre esto, el alto índice de cesáreas, la asfixia perinatal, la parálisis cerebral infantil, cómo la genética se introduce ahí, cómo esto También como el afecta parto el natural. neurodesarrollo, Mm. es verdad, el parto natural también. Sí, cómo se comparan esas cosas. Al final, es como menciona la doctora Pichardo, la cesárea tiene sus recomendaciones, igual el parto natural. Lo ideal es que sea un parto natural, ¿verdad? Un parto vaginal, pero si bebé viene en una posición que no es correcta, difícil de sacar por el canal de parto, entonces lo ideal es que nos vayamos a la cesárea. ¿Qué ocurre muchas veces en nuestro país? La mujer embarazada va al chequeo porque siente un dolor, no le encuentran centímetros, la mandan a la casa, vuelve, le avisa a su mamá que está botando líquido. La mamá la lleva a otra La clínica. lleva a otra clínica. Al final no ha sido el mismo ginecostetra que la conoció en consulta de seguimiento. Y si es a nivel hospitalario, me imagino que también la ha Que fue un visto residente. diferentes médicos Claro. y hasta un residente. Pero el plan es que sea tu mismo médico que te ha chequeado tu embarazo completo el que haga ese parto o esa cesárea. ¿Me equivoco, doctor? No, claro que no. Incluso pasa mucho que las pacientes desde el día 1 lo que te dicen, doctora, yo no voy a parir, hagamos una cesárea, fíjeme la fecha desde ahora, que yo lo que quiero es, Se planifican para eso. exacto, una cesárea. O sea, nosotros como médicos estamos para orientar, pero tampoco podemos obligar a la paciente Claro. a decirle, ok, vamos a hacerte un parto. Si la paciente no quiere, no quiere. A mí me Yo- preocupa una alta tasa de parálisis cerebral infantil que hay en la República, que he visto en mi práctica clínica en la República Dominicana, sobre todo en las regiones más vulnerables del país. Yo que me dedico también a la salud pública, he visto en comunidades muy aledañas donde niños sufren de esta condición y esto evidentemente tienen que tener un tipo de educación muy especializada porque la necesitan. De hecho, creo que no tenemos en nuestro país un sistema que sea capaz de intervenir este tipo de niños desde el punto de vista educativo. La mayoría son sacados de las escuelas y son educados en sus casas. Y yo le quiero preguntar a Sofía, ¿qué pasa con estos niños que son sacados del sistema educativo y reciben una educación por parte de sus padres? Bueno, la realidad es que ciertamente yo sé que hay muchas personas que optan por la educación en casa, pero enfocándome en nuestro país y en las capacidades de nuestro país, no lo veo óptimo. La realidad es que todavía dentro del mismo sistema educativo tenemos un largo camino como país de incluso modificar el método de enseñanza dentro de las escuelas y siento que dentro de los hogares dominicanos todavía no se encuentra esta preparación. Incluso se vio reflejado durante la pandemia cómo muchos niños fueron afectados en su proceso de aprendizaje porque o hubo un grupo que tuvo maestros que le daba clase en casa, hubo otros que lamentablemente no tenían los mismos recursos y tenían que ver la televisión para poder ser educados. Y se vio como ahora viene todo un grupo de niños dentro de las escuelas con ciertas lagunas y deficiencias al momento de incluso pasar de curso. Cuando uno está evaluando las escalas que nosotros tenemos para medir si el niño está apto o no, ha sido ha sido reflejado este cambio de manera abrupta. Es tan tal que le llamamos ahora el niño nació en pandemia. O El sea, niño pandemia. el niño COVID. pandemia. Entonces los papás te informan, doctora, es que nació en pandemia. Entonces de ahí surge el síndrome del niño pantalla, que es un niño que desde que nació está expuesto a pantalla y tiene lamentablemente una clínica como si fuera de trastorno del espectro autista.
es un niño que no fija la mirada, es un niño que no sigue cuando se le llama por su nombre y así sucesivamente. Y hablando del trastorno del espectro autista y del niño pandemia, ¿hay una pandemia actual de diagnósticos de trastorno del espectro autista? Porque he visto que la estadística en Estados Unidos está a 1 de cada 31. Antes estaba a 1 de cada 70, me parece que hace 20 años. Ahora está el año pasado era 1 de cada 32, este año bajó un punto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el diagnóstico del autismo? Es que se están diagnosticando más, hay un sobrediagnóstico, pero primero, ¿qué es el autismo? La realidad es que el autismo es una necesidad cognitiva del niño que hace que el niño a nivel social y emocional sea afectado. Escucho mucho decir, no, que yo tengo un sobrino autista, pero él es inteligente. Está eso errado porque las personas tienden a pensar que los niños con autismo se ven afectados a nivel intelectual, a nivel académico, y los niños con autismo, su mayor dificultad es a nivel emocional y a nivel social, su procesamiento de cómo ellos interactúan con el espacio, con el entorno, es totalmente distinto y es ahí donde se ve reflejada, por así decirlo, esa diferencia. La realidad es que las personas están diciendo que el autismo, ahora yo oigo autismo más que nunca, pero la realidad es que gracias a que la ciencia va avanzando, pues vienen nuevos hallazgos y nuevas formas de identificar y diagnosticar el autismo. Sin embargo, también, como la doctora mencionaba, el tema de las pantallas, sí me he percatado de que ha influido bastante en el desarrollo del niño. Y como ha mejorado el diagnóstico, ya gracias a Dios contamos con mejor preparación, neuropsicólogos, maestros a nivel escolar que se están entrenando para identificar el paciente y enviarlo inmediatamente, que se hagan sus pruebas psicométricas, que se estudie el niño, o sea, se identifica. Entonces, anteriormente no teníamos ese conocimiento y ha ido en aumento, no el que haya más autismo, sino que haya mayores herramientas para poderlo diagnosticar. Anteriormente simplemente era un niño que se aislaba y punto. Ni siquiera lo dejaban socializar, no lo sacaban de la casa, ni se escolarizaba. Entonces, la escolarización en estos niños. Hablábamos de que las escuelas inclusivas, que al parecer no son tan inclusivas, porque inclusivo también implicaría que personas que tienen un presupuesto que no es suficiente para poder acceder, también debería permitírseles acceder a estas escuelas. Son más caras que las escuelas convencionales, incluso que las del sistema público, que es gratuito, evidentemente. O sea, ¿qué estrategias se podrían hacer desde el hogar para tratar de apaciguar estos gastos y que los padres podrían, ¿no?, o puedan entender que pueden tomar parte del tratamiento en el hogar, del tratamiento educativo, porque hoy está de moda también el homeschool, que es que los niños pueden tomar clases desde su casa. Evidentemente esto aplica para niños con un estándar normal o normativo, porque normal no es nadie en este mundo. Evidentemente yo entiendo que también se podría desarrollar una estrategia homeschool para personas con capacidades especiales, con altas capacidades, con capacidades especiales, y también con personas que están dentro de un trastorno o de un espectro, incluso de un síndrome genético, ¿no? Es importante que se empiece por el hogar y que los padres sean los primeros en entender que su hijo o hija está funcionando de manera distinta a nivel cognitivo, a nivel social, a nivel conductual, y que ellos comprendan que tanto desde el colegio, desde los doctores, el objetivo es ayudar al niño, porque muchas veces los padres lo que hacen es que atrasan el proceso de desarrollo del niño o ponen, por así decirlo, muros y evitan que nosotros podamos contribuir a un mejor desarrollo del niño. El homeschooling pudiera ser bueno, pero cada niño es distinto, cada hogar es distinto
Y yo en particular no lo recomiendo mucho por eso, porque la capacidad de un niño no es la misma que el otro y las posibilidades de una familia no son las mismas. La estructura del hogar no es el mismo. Entonces, sí se ven afectados en ciertos aspectos. Quizá hayan personas que hayan hecho homeschooling y que sí las haya ido bien, pero existen lagunas quizá a nivel social, a nivel emocional, porque en la escuela no solamente los niños van a aprender a nivel académico, sino que el interactuar con los demás ayuda a desarrollar muchas de las cualidades y capacidades que tenemos hoy en día. De manera que imagino que se vuelve necesario también que desde el punto de vista educativo se intervenga la nutrición de estos niños, porque un niño que está malnutrido, el mal comido no piensa, ¿no? Un niño que está malnutrido y sobre todo en un sistema educativo como el nuestro, que ya está cambiando. De hecho, estuve hablando con un médico que trabaja en el INAVIE y ya han sacado todas las bebidas azucaradas ya Muy bien. del sistema educativo. Esto es una primicia que estoy dando acá, creo que el INAVIE no lo ha publicado. Y bueno, y ha incorporado desde el punto de vista médico, con un médico nutriólogo, un famoso por cierto, alimentos que se adapten, digamos, a las necesidades de los niños para que ese cerebro madure, ¿no? O madure como debería de madurar. Porque sabemos que también la alimentación en estas familias que son normalmente disfuncionales, háblese embarazo en la adolescencia, madre soltera, porque todo esto se combina también. Sí. Son embarazadas en la adolescencia, son madres solteras y son huérfanas de un padre o de una madre, ¿no? Entonces, normalmente son criados por la abuela. Esa es otra de las grandes problemáticas que tenemos en nuestro país desde el punto de vista del sistema social, ¿no? Entonces yo creo, o qué cree usted, doctor Weiss, desde el punto de vista nutricional, ¿qué alimentos debe tener un niño con una necesidad especial en su dieta de manera que sea balanceada para poder enfrentar, sobre todo si tiene una necesidad especial, el mundo que le rodea, estos desafíos del mundo actual? Se va a incluir la fruta en el sistema educativo. Ya se incluyeron. ¿Cómo se Ya debería? se va a incluir. Esto es una ¿Cómo se primicia. debería? Una primicia de una filtración del INAVIE. Primicia. No, mira lo que yo creo. Es muy, muy importante para un niño la nutrición porque está en desarrollo. Y en esos primeros años de su vida, antes de entrar a la adolescencia, incluso en la misma adolescencia, viene siendo muy, muy importante que se alimente bien. ¿Qué quiere decir eso? Que evite la cultura que tenemos en este país de los aceites refinados, azúcares, juguito, mamuf, juguito de fresa en el colmado, esos dulcitos. Todas esas cosas que son baratas y atractivas al ojo del niño, que muchas veces anda sin supervisión, perdón, que pasa por el colmado y se coge una de esas galletitas porque están baratas y se la come y de eso se alimenta, o de empanadas y cosas así. Debería ser... ¿Qué pasa con la empanada? Las empanadas son peligrosas. Doctor, las empanadas son muy peligrosas. Pero yo me gradué estudiando medicina con una empanada en la cafetería y el estudiante. Y el nombre de la cafetería. Y no lo estoy mencionando a usted, pero mire la deficiencia que tenemos en este país en la salud pública. Pero nada, para concluir con lo que estoy diciendo aquí, es muy importante los alimentos integrales, que no son procesados. Las abuelas de nosotros, las tatarabuelas cocinaban muy bien porque eso era en el campo y eso era arroz. No, mi abuela hasta tueste el café. Todo lo hacían a mano y eso si no estaba comiendo pasto o salía de la tierra, pues no se comía. Y entonces esa alimentación ha cambiado mucho y mucho más en esta ciudad. Entonces, y más ahora que vivimos, que no sé qué usted piensa, Sofía. Ahora vivimos como palomas en grandes ciudades. Vivimos en Palomares, vivimos en Torres. Los niños ya no juegan. Los niños no van al parque. Los niños no montan bicicleta. Los niños de ahora son extraños. Entonces, eso hace que la conducta antisocial que vivimos en la sociedad hoy en día, de que te chocan, te tocan atrás y entonces tú te paras a pelear, sea normal, ya. Es normal en una sociedad. Sí. ¿Qué pasa? Una de las mayores herramientas en el proceso de aprendizaje del niño, especialmente cuando el niño está pequeño,
es el juego. A nosotros nos lo enseñan. El juego es esencial para un niño y para su desarrollo, incluso a nivel motor y en todo aspecto de la palabra, porque el niño, los primeros 3 años del niño, el niño es como una esponja y uno tiene que aprovechar esos primeros años para enseñarle al niño a jugar, la buena alimentación y todo aquello con lo que nosotros crecimos, que crecimos jugando y saliendo al patio y todo eso. Y la realidad es que los niños de hoy en día están muy expuestos a las pantallas, como la doctora mencionaba, y a una alimentación muy pobre que se le ve en la lonchera, que el papá le pone la uva, pero le pone la Oreo. Y si el niño ve la Oreo, no se va a querer comer la uva. O sea, Con ese mismo tema de esos alimentos procesados, se vienen las noticias que el autismo no solamente se está diagnosticando con más frecuencia hoy en día por los avances que hemos tenido, que aunque es... La chicken nugget, doctor, la chicken nugget. Ajá, la chicken nugget. Chicken Sino que nugget por la es marca afectación en registrada. la Ver, alimentación. antes de decir algo malo de chicken nugget, es marca registrada. Entonces, no. No, La alimentación tiene mucho que ver El con- pollo frito, De ella. doctor. Sí, el pollo frito hace daño. mucho. Aceite Si es un fin de procesado. semana y te va para la playa, no. Pero en un niño que coma pollo frito, que usted sabe muy bien, usted y yo sabemos que es la alimentación estándar, la cena estándar del dominicano es pollo frito. Sí, sí. De una familia dominicana. Se pueden buscar por Y las te puedo redes. decir hasta la cantidad de piezas, 5 piezas. Son 5. Son 5 piezas. Esa es la cena estándar del dominicano. Se pueden buscar por las redes. Eso hace Sosa, el más viral. Búsquense Sosa, el más viral. Y le digo por qué. Porque es un paciente, o sea, una persona que tiene autismo, síndrome de Down, que entonces viene en combinación con todo lo otro. Con obesidad. Con obesidad. Con obesidad. Y todos los días se harta de pollo frito, con chicharrón, con tostones, con papitas, de todo. Todos los días él no falla en comerse eso. Y eso no le está haciendo ningún favor. Ese señor está en la cadena de muerte, la línea. Definitivamente, es un milagro que esté vivo. No, y que la obesidad, la doctora nos puede hablar, resulta que en el cromosoma 21 me parece que se sintetiza lo que tiene que ver con la saciedad, de manera que Sí. también los síndromes de Down son más susceptibles a ser obesos. Hay hiperfagia, entonces no se sacian. Aunque tú le das una porción, si ya creaste ese hábito de que coma mucho, entonces se come la de papá, la de mamá, la del hermano y no se sacia. Entonces, el plan es educar al niño a comer con porciones y con horario. Y una alimentación lo más balanceada posible, con mucha fibra, mucha agua, quitar los azúcares, que no haya galletitas ni nada por el estilo. Pero no hablamos de que la cena era un pollo frito de 5 piezas, pero la bebida es un refresco, es una un soda. refresco, Es una un soda. country club, un Es una Red Rock. soda, que no vamos a mencionar las marcas. Ah, disculpe. Para no meternos pa no acribillar. pero son sodas. Entonces las Sí. sodas que hacen Gaseosa. las gaseosas que me imagino que también hacen muchísimo daño Sí, desde el definitivamente. punto de vista por el tema de los azúcares y la soda. También esto afecta la capacidad del niño de asumir o de interpretar el entorno, de asimilar el entorno a su alrededor. Entonces le quiero preguntar, Sofía, ¿qué debe hacer una escuela para diseñar una estrategia de manera que el niño tenga una vida plena, una vida óptima en salud y bienestar? ¿Debería la escuela incorporar la alimentación en su pensum educativo, en su currícula educativa, o debería la escuela de permitir, ¿no?, que los padres sean quienes nutran en función de su necesidad a los niños? Yo entiendo que ambas, pero sí es cierto que hay que educar a los padres en cómo brindarle estos alimentos a los niños. Tenemos muchas veces niños con déficit de atención e hiperactividad, y si a un niño con hiperactividad tú le pones a comer papitas, dulces en su merienda, va a causar incluso dentro del aula cierto problema, porque entonces el docente trata de calmar al niño con hiperactividad que se acaba de comer su deliciosa merienda, pero incluso llega a ser un alumno disruptivo dentro del aula y afecta a todo el entorno. O sea que no solamente la mala alimentación de la merienda que se le otorga al niño afecta al niño exclusivamente, sino que afecta a su entorno. Y no sé si la doctora pueda ahí abundar un poco más. Claro que sí, es que la nutrición es vital. Y mencionaba el doctor Weiss
No solo es que estamos diagnosticando más el trastorno del espectro autista, que ha empeorado mucho la alimentación y lamentablemente hay una conexión importante entre la microbiota y el cerebro. Entonces, El eje intestino-cerebro, ¿no? Así sí, es. entonces, El sistema entérico. Entérico. entonces Que el segundo cerebro. El segundo cerebro, sí correcto, mismo. entonces es necesario que se eduque la familia, que sepa cómo preparar una merienda. No tenemos el hábito en Dominicana, ya la mujer no cocina y eso Así es un problema. Qué bueno que trajo el tema. Entonces, quien lo cuida es la nana. Entonces, la nana quiere complacer ese bebé. Y si la abuela también está en el medio, eso es una bomba de tiempo. Así es. Entonces, vivimos en pajareras. Palomares. Palomares. Sí, no importa. Igual son aves. Están altas. Nos cuida la nana, o la abuela. Lo cría la nana. Lamentablemente, los fines de semana que son sagrados porque son de la familia, no salimos porque papá y mamá están explotadísimos de tanto trabajo. Entonces, el niño no juega, el niño no va al parque, el niño nunca ha ido a la playa. O sea, son cosas que realmente dan dolor en el alma. No tiene un perro tampoco, porque ya No, y ya cómo no va se puede tener no perro. se puede No tener se mascota ya no en permiten una los perros en torre, las ¿cómo va a torres. Ya ser? no se puede recogiendo. Entonces estamos los desechos. perdiendo la infancia, Claro. lamentablemente. No, y en ese mismo ámbito quería agregar, por ejemplo, estamos hablando ahora mismo de una clase social media, alta, pero ¿y esas personas que son muy pobres? En este país hay personas que se levantan y lo que se comen es un pan cuando aparece con agua de azúcar. Y esas pueden estar embarazadas, pueden estar los niños pequeños, le dan una Coca-Colita que cuesta como, o sea, perdón la marca, que cuesta como 10 pesos, calman al niño con eso porque lo quiere, pero realmente no le está aportando nada más las papitas, más lo que encuentra. Los niños comen hasta tierra en la calle, No, porque ellos comen en lo los que batalles de encuentran. República Dominicana la situación es crítica. Están los niños con síndrome de Kwashiorkor, con marasmo, que son estos niños que tú ves gorditos, que tú dices que están gordos, pero son parásitos. Parásitos. Y entonces tienen el pelo rubio y tú crees que son rubios. No son rubios. Falta de Es nutrientes. nutrición que está. Yo quiero hacer una pregunta a Sofía antes de terminar este programa, que es súper interesante sobre la neuroeducación. Hablamos de que teníamos aulas del siglo XIX al principio del programa. Y yo me pregunto, ¿cuál es la cantidad óptima de personas que debe haber en un aula? Porque yo entiendo, yo estoy seguro Bueno. que el de atrás está en todo, menos en lo que está el profesor. Bueno, sí, eso la realidad es algo bastante difícil. Se habla del aula invertida ahora, de la Sí. gamificación, se habla de una serie de cosas. Lamentablemente a nivel público sabemos que las escuelas tienen más de 100 alumnos en un aula y es imposible para un maestro poder atender las necesidades de todos. Yo que trabajo con 15 alumnos a veces no doy abasto, entonces es difícil que se puedan atender a una gran cantidad de niños. Lo ideal siempre se habla de la educación que es personalizada, ese uno a uno con el niño, por eso se involucra tanto a la familia, porque al momento quizá de hacer las tareas es importante que el papá esté, para que el papá también pueda darse cuenta de las lagunas que el niño tiene y poder trabajar en un sistema donde nos apoyamos tanto en la escuela como en el hogar. Lo ideal sería que un aula tuviera entre 15 y 10 alumnos, porque así el maestro puede dedicarle la mayor parte de su tiempo a cada alumno en darse cuenta quizá en matemática tengo 4 niños con deficiencia, entonces vamos aquí a sentarnos y sacar tiempo, pero Usted me generó otra pregunta, que es otra duda que he tenido toda mi vida. ¿Qué sentido tienen las tareas? las tareas Todavía La crean... pregunta, estudié medicina, Ajá. tengo 5 maestrías y 9 posgrados, humildemente, pero todavía no he entendido qué sentido tienen las tareas. Ni yo. Sencillo, las tareas ayudan a crear estructura y el sentido de responsabilidad en el niño. No es que vamos a matar al niño con tarea, porque yo no estoy de acuerdo con eso. Pero lo hacen. Y los no. exámenes. No. Y encima los exámenes. No. Pero sí, la importancia de las tareas es más para crear ese sentido de responsabilidad y estructura del niño. No vamos a matar a un niño con tarea porque los niños tienen que jugar y tienen que socializar y disiparse, pero sí es importante que ellos tengan esa responsabilidad. Mis alumnos tienen muy poca tarea. Yo pongo 2 tareas a la semana y con eso yo voy creando esa responsabilidad en ellos de que, ay, tengo que hacer mi tarea, saqué mi tarea, porque en el futuro, por eso todos nosotros logramos ser profesionales,
porque ese sentido de responsabilidad nos llevó a hoy en día tener un trabajo y tener ese pensar de que, ok, esto me toca hacerlo, aunque quizá no me guste, pero es parte de nuestra vida. De manera que fue positivo que tuviéramos tareas en la niñez. Yo creo que este programa ha sido más que gratificante. Hemos aprendido de la neuroeducación, de la neurodiversidad. Hemos visto de diferentes puntos de vista de la nutrición, desde la genética, desde el aula invertida y desde el aspecto social, cómo la educación es cambiante y puede mejorar la vida de las personas y sobre todo de la sociedad. Gracias por estar con nosotros en este programa de Santo Domingo Care. Nos vemos en la próxima.